Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, bienvenidos. Estamos con un nuevo episodio, una nueva emisión de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Ya saben que el objetivo de este espacio es mostrar los principios, los valores del Bhakti Yoga, la filosofía de los Vedas, desde perspectivas que tienen que ver con el mundo de Occidente y la cultura popular de Occidente. Y para el día de hoy tenemos un entrevistado, porque hoy nos metemos en conciencia de Krishna y el Reggae. Estamos con un especialista, para mí es un especialista. Él es Sankirtaneshwara Das, Sergio Rabasini. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Arjuna, mi querido amigo Alfredo? Buen día ¿Todo a bien? todos, o buenas tardes a los que vean esta emisión. Bueno, hoy vamos a hablar del Reggae, vamos a hablar de Bhakti Yoga, de conciencia de Krishna, vamos a hablar de la espiritualidad en este género musical. Para arrancar, algo que quiero como, no sé, mencionar por lo menos, es que si uno busca mantras en música occidental, va a encontrar muchísimo. Por ejemplo, hay mantras en el rock, hay mantras en el jazz, hay mantras con música electrónica, pero es increíble que parecería ser como que el reggae fue una música creada específicamente para transmitir un mensaje espiritual, porque el blues, por ejemplo, nació, ¿no?, como la protesta o como la tristeza del pueblo afroamericano sufrido, esclavizado. El rock nace como una especie de protesta juvenil de la década del 50, el punk como protesta juvenil de la década del 70, pero el reggae es como un medio, un canal específicamente ideado por una espiritualidad, una tradición para dar su mensaje. No sé, Sankirtaneshwara, ¿a vos qué te parece? Sí, concuerdo también con el tema de que diferentes culturas musicales se crean o emergen muchas veces con lo que entró un llamado, perdón si se cortó, emergen de pronto o se forman o se manifiestan con lo que hay concomitante en la sociedad en ese momento, o a veces con las raíces culturales, de lo que se está viviendo. El reggae, sí, nace básicamente en Jamaica, allá por los 50, 60, en los early 60, y tiene una connotación también histórica con la esclavitud, y tiene un mensaje o varios mensajes muy ligados a la espiritualidad. Ayer estaba leyendo un trabajo de una alumna mía, Illa, de México, DF, estamos haciendo un estudio sobre las diferentes tradiciones prominentes en el mundo para, por ejemplo, nombrar el taoísmo en la China, el cristianismo en los salmos y la Torá en la parte hebrea. Y me resultó muy interesante que los salmos de la Biblia, que son comunes al reggae, que son comunes a los bautistas y a muchas tradiciones diferentes en este planeta, son creados como un canto o como una comunicación con Dios, por la necesidad. Entonces, hay una realidad, todos nosotros, no tanto en Argentina, más quizás en Estados Unidos, Brasil o los países donde hubo tráfico de esclavos. Bueno, acá también en realidad, Sí, sí. en la época del 1800, vemos personas de color en la Revolución de Mayo. No era tan intenso el tráfico de esclavos, pero todos vimos películas como la película Libertad, El barco, Libertad y Amistad, perdón. Y hemos visto la manera en que hasta hoy en día inclusive, porque uno de los principales problemas que está enfrentando la política en Estados Unidos es hasta hoy en día cuán problemático es el que una raza se crea mejor o superior o con más derechos que otra. Entonces el pueblo negro eso lo vivió en carne propia de una manera muy exacerbada, como inclusive en Sudáfrica, y eso lleva a querer
transmitir o proclamar la igualdad racial y que ante Dios, como en todas las tradiciones religiosas, se explica, somos todos hijos de Dios con los mismos derechos, sea blanco, negro o de cualquier status quo. Entonces todos tenemos los mismos derechos ante Dios. Y por eso yo considero a Nelson Mandela un gran héroe mundial, un gran prócer, una gran alma, porque él entendió esto, dijo, ante Dios el negro y el blanco, para nombrar una raza, son iguales, son hermanos, son todos hijos de Dios. Y por pensar y decir eso, estuvo 20 años en prisión. Así que el reggae tiene una ligación histórica, tiene una ligación cultural, pero también tiene una ligación con Dios, porque si analizamos las letras del reggae, de diferentes autores famosos, hablemos Bob Marley, hablemos Mooney Wyler, hablemos de Culture en Inglaterra, Steel Pulse en Inglaterra, o Alpha Blondy en Sierra de Leona, en Costa de Marfil, en África, tienen el común denominador, Lucky Dub, tienen un común denominador que ellos se comunican y hablan con Dios o proclaman la gloria de Dios a través de sus letras. No solamente la comunicación con Dios, sino que el establecimiento o como dicen una letra famosa, Yalop is a symbol of life, como que el amor a Dios es un símbolo de vida. Para ellos no es ajeno, o sea, ellos viven la espiritualidad, ofrecen los alimentos y en diferentes culturas se hace lo mismo. Por eso el reggae está muy ligado a la igualdad racial, a la paz, a la unidad universal y también a la comunicación y el nexo constante con el cultivo de la relación que tenemos con Dios. Claro. Bueno, ahí recién mencionaste una de las palabras que quizás más se escuchan en las canciones de reggae, que es ya, que sería el nombre o la forma que los Rastafaris tienen de referirse a Dios, a la divinidad, como por ejemplo Jehová, Alá, Krishna. Bueno, en esa cultura o en ese estilo, en esa música, sería ya, ¿es cierto? Sí, porque en la Biblia mismo, en el Salmo 149 a 151, se dice, alabarás a Yah, J-A-H, que es el diminutivo de Jehová. Jehová o Jehová, traducido al español, es un nombre autorizado de la Biblia para referirse a Dios. Igual en la cultura Rastafari, que es por ahí la tradición o la religión predominante que hay en Jamaica, hay una mezcla de diferentes tradiciones, etíopes, israelitas o judaicas y cristianas, pero básicamente vemos un común denominador en las letras de reggae que se menciona o se refiere a Dios o a la divinidad o al creador de todo lo que existe con la palabra Yah, J-A-H, que es un diminutivo de Jehová. Si vemos la palabra Jehová en inglés, se escribe Jehová, J-A-H o B corta I latina A. O sea, Jehová. Entonces, el Rasta o en el reggae, cuando se habla de Yah love is true, por ejemplo, el amor a Dios es una realidad, Yah love is a symbol of life, se habla justamente de eso, de que Yah es el nombre con que el cantante de reggae o el oyente de reggae, cuando escucha la palabra Yah, se refiere a Dios, y diferentes culturas lo conocen, como vos bien sabés, como diferentes nombres. Puede ser Adonai en Jerusalén, puede ser Buda en la cultura de Oriente, o china o japonesa, o puede ser Rama, Krishna, Narayan en la India. Claro. Bueno, ahí recién nombraste el rastafarismo, que sería como el cimiento teológico, filosófico, detrás de estas nociones espirituales que tiene el reggae. Tengo entendido que también, bueno, que el rastafarismo es una religión, podríamos decir, como nueva, en el sentido de que se fue formando a partir de la década del 30, aunque viene de raíces más antiguas, como por ejemplo la cultura hebrea, y tengo entendido que en esa formación del pensamiento rastafari también hay elementos de la India, elementos védicos, también entre los esclavos etíopes que había en la isla de Jamaica, también hubo migración de personas de India y que se mezcló un poco ahí, se generó la fusión que luego se conoció como rastafarismo. Sí, porque vamos a recordar que Jamaica fue una colonia inglesa y en hecho el idioma predominante en Jamaica es el inglés.
si bien hay otros también, el patuá o diferentes idiomas conviviendo. La India también fue colonia inglesa o colonizada por los ingleses, y los ingleses transportaban diferentes personas, y no sería nada raro que los ingleses hayan llevado hindúes o inclusive yogis a la India. Por eso cuando vemos el tema del cabello, que el Rastafari o el mismo Bob Marley y todos los cantantes, muchos de los cantantes de reggae famosos utilizan las rastas, y vemos que cuando vemos un documental de la India, por ejemplo un Kumbh Mela o un lugar donde se congregan yogis ancestrales que están out of Babylon, o sea que no pertenecen a un sistema, sino que se dedican a meditar o están abocados a la vida espiritual, vemos que usan el mismo peinado, o sea que esos yogis están con rastas, pero mucho antes que en Jamaica, porque si vemos un disco o sea, está bien la mención que vos hacés, en realidad Bob Marley toma la religión Rastafari luego con el transcurso del tiempo de su carrera de músico, porque cuando vemos los primeros discos de Marley, Claro, nada que ver. él está con el pelo cortito, porque en esa época se usaba el pelo corto en Jamaica. Pero bueno, después se deja crecer el pelo y toma... Y hay algo interesante, porque a mí me gusta mucho el estudio de religiones comparadas, en poder... de hecho, es una máxima del Papa Juan Pablo II, un papa antecesor al Papa Francisco, que él tenía una máxima que es muy interesante y muy linda, que yo hoy en día también trato de practicarla, es que hoy en día con toda la degradación, con toda la necesidad que hay de alimentar el alma, y hay tantas tradiciones que ofrecen, tantas instrucciones tan benéficas para la humanidad, ¿de qué sentido tiene discutir o distanciar o decir mi tradición es mejor, mi camino es mejor o peor? El Papa Juan Pablo II proclamó, dijo, bueno, ¿por qué los líderes o los practicantes de diferentes caminos o tradiciones, en vez de buscarse diferencias, buscan los puntos de unión? Entonces, por ejemplo, en la India, la cultura Sikh, que llevan un turbante, Sí, y no se cortan el cabello, porque ellos consideran que el cabello es un don divino de Dios para el ser humano, pero que el hombre tiene el permiso. Ellos consideran que el cabello son antenitas, ¿no?, que reciben todo lo bueno y lo malo, y que bueno, la mala energía o la mala onda es una realidad. Entonces ellos tienen una cultura que no cortan el cabello porque son antenas que recepcionan lo bueno y lo malo. Entonces por eso se las cubren con turbantes, y por eso el Rastafari también no se corta el cabello y se lo cubre. A veces uno se puede preguntar, ¿y cómo se pone un gorro de lana en Jamaica, que es un lugar tropical y que hace tanto calor? Porque bueno, ellos también tienen una cultura muy en común con la India, por ejemplo, para citar los Sikhs o los yogis que no se cortan el cabello. Hay toda una explicación, digamos, científica o esotérica con respecto al cabello. claro. Ahí también mencionabas algo que también podemos hacer como un punto de referencia con la cultura védica, que es el concepto de Babylon, ¿no? Esa especie como de mundo material o el Ujú. aspecto más como feroz de la materia, quizás en contraposición con Zion, que sería como la tierra prometida, el cielo y demás, que podríamos hablar se podría hablar de un Babylon parecido al concepto de Prakriti o de Maya o de esta experiencia material que estamos viviendo. Sí, cuando en el reggae se escucha la palabra Babylon, se le puede entender de varias maneras, igual que en el inglés un verbo se lo puede, mismo en sánscrito, una palabra tiene muchos significados, pero básicamente le podemos dar dos traducciones predominantes a Babylon. Babylon es el sistema materialista, el sistema corrupto, el sistema donde yo el primer disco de reggae que escuché en el año, yo tenía 16 años, 80 déjame sacar cuenta, 1980, 81. Por ahí 80, 81, el primer disco de reggae que escuché fue un disco de Steel Pulse que se llama Tribute to the Martyrs, y tributo a los mártires, y hay una letra que me acuerdo que decía,
que es muy vigente, porque el reggae también es una música un tanto profética, porque habla mucho de la conexión con la naturaleza, del diálogo con Dios, de vivir más sano, de amar al prójimo, no importa qué raza tenga. Y bueno, es un canto al amor, un canto a la unidad y un canto a la paz, como los mantras en sánscrito, que famosamente en todas las culturas del yoga se termina o se finaliza una clase Hari Om Shanti, ¿no? Se invoca a Dios y se invoca Shanti, la paz. Y Babylon, ese sistema corrupto, ese sistema materialista, ese sistema con leyes que están contaminadas, corruptas por instituciones hechas de seres humanos falibles, como somos todos, pero a veces en nombre del dinero y la posición o el racismo se somete a un hermano. Entonces, cuando se nombra Babylon, se nombra justamente la corrupción, se nombra un sistema que es desigual y también un lugar donde no se hace práctica espiritual, por ejemplo, para nombrarlo. Le podemos dar muchos significados a la palabra Babylon, pero básicamente, y es verdad, cada cultura tiene su tierra prometida o su lugar de peregrinaje. Para los israelitas es Jerusalén, para el Rasta es Zion en Etiopía, la tierra prometida donde los ancestros venían de ahí. A mí me sacaron, uno ve esas películas donde a las personas africanas viviendo en armonía y en paz, las secuestran, las sodomizan, las hacen ayunar, las matan de hambre, porque en esos barcos muchísimas personas murieron de hambre, de enfermedades, y se las lleva secuestradas a un país, a otro país, donde se las esclaviza, se las trata como perros, y fue justamente lo que denunció Mandela en Sudáfrica. Entonces Babylon tiene muchas traducciones, pero pueden haber más esotéricas, más religiosas, pero cuando hablamos de Babylon hablamos del materialismo, la corrupción, la desigualdad, y por eso nombraba ese disco y me hace acordar de la pandemia, porque en un sentido, porque no me quiero meter en temas políticos, pero hay muchos médicos prominentes argentinos y mundiales, italianos, franceses, donde ya están denunciando que también todo esto de la pandemia tiene una connotación económica, de caída económica, de tapar cosas económicas. Y una vez escuché de mi maestro espiritual que hay una técnica en India para personas que sustraen bienes, aquí le diríamos ladrones, que tienen un poder de distracción, ¿no? Eso es lo que hacen los magos también, te dicen, miren acá, miren acá, miren acá, mientras el problema o el truco está acá. Entonces, nos están llevando el pensamiento y la dirección hacia un lugar para tapar otra cosa. Entonces, esa letra que te mencionaba, Babylon make the rules, but my people got to suffer. O sea, Babilonia o el sistema de corrupción hace las reglas, pero mientras mis hermanos tienen que sufrir. Eso fue escrito en 1981 y fíjate la trascendencia que tiene. Claro, tal cual. Bueno, ahí recién hablabas de tu acercamiento al reggae, año 81, me imagino que quizás no era sencillo encontrar ese género en la República Argentina. No sé si había bandas, que yo por ahí Sumo estaría haciendo algún tema de reggae. No sé si Sumo estaba tocando en ese momento, pero ¿qué tan difícil o cómo fue tu acercamiento al género de reggae en la década del 80 en Argentina? Bueno, era muy difícil en esa época porque, bueno, hay gente que, imagínate, va a escuchar esto y nació después. Así que con 54 años hemos vivido cosas que parecen muy distantes, parecen de siglos atrás, ¿no? Yo escuché ese disco, lo escuché en una discoteca llamada Pigal, los domingos a la tarde, iba a bailar en Recoleta y escuché ese disco y quedé flasheado. Nunca había escuchado reggae, me gustó muchísimo. Y la única forma era conseguir discos, pero discos no había, porque también estábamos muy saliendo de la época del proceso, donde ahora que está de moda Queen y toda la diferencia, bueno, pero Queen en esa época había sido censurado como banda, y había un tema que el gobierno militar lo había sacado del disco, entonces no llegaban los discos. Yo me acuerdo que llegaba una revista que se llamaba Smash Hits de Inglaterra,
donde estaban los top 10, pero aquí esa música no llegaba realmente. Después con el tiempo, en la radio, vos que sos periodista, quizás oíste hablar de Omar Serazuolo, tenía un programa llamado El Tren Fantasma, donde él, no sé cómo, conseguía música y la difundía en su programa de radio, que tenía la promoción de 20 y 20. El Tren Fantasma se llamaba era un programa realmente muy bueno en los 80, donde él pasaba música. Y bueno, escuchábamos así, me acuerdo con Fidel teníamos, los equipos se llamaban centros musicales, donde venía el tocadiscos, AM/FM, La casetera. Y un cassette. Claro. Entonces nosotros, lo mejor porque los discos no venían, entonces era muy complicado. Bueno, después, unos años después, me acuerdo que vino acá The Police, y también yo me acuerdo que estaba de tarjetero era tarjetero en New York City, entonces, y New York City era una discoteca que recién había abierto, y lo trajeron a Police a New York City, y yo tuve, como no era un grupo, una banda conocida, en la época que vino, después sí, Sting se volvió famoso, y Police se volvió una banda. En esa época eran famosos en Inglaterra y en Estados Unidos, pero no en Argentina. Entonces cuando vino The Police por primera vez a Argentina, me acuerdo que New York City no estaba lleno, o sea, no había mucha gente, iba la gente que iba a la discoteca. Y yo como era tarjetero tuve la fortuna de poder colarme en el escenario y tenerlo a Sting así, cara a cara, y vi un recital alucinante porque fue Regata de Blanc, fue una de las mejores épocas de Police, y me sorprendió de Sting como él podía tocar el bajo, y cantar tan alto. Cantar y bailar al mismo tiempo. Yo, o sea, apenas si puedo tocar un instrumento de percusión y cantar. Bueno, creo que esa gira de Police también los trajo a Mar del Plata, que también fue un hito que tiene Mar del Plata, que The Police, esta mega banda internacional, alguna vez estuvo acá en la ciudad, también con escaso público, porque como vos decís, claro, no eran conocidos. No lo conocían, no eran conocidos. No era nada conocido. Era muy difícil en esa época la música. Después, bueno, me acuerdo, Fidel viajó a Suecia, porque su padre estaba justamente, por pensar diferente, había sido exiliado de Argentina y también afroamericano. Entonces, él viajó a Suecia y yo viajé a Estados Unidos en el 78 y después mis padres fueron en los 80 a Europa y me trajeron, yo les encargué discos. Y bueno, justamente Regata de Blanc fue uno de los discos que le encargué, pero Police todavía no había venido. Y Fidel trajo The End of the Century de Ramones, que también acá no lo escuchaba nadie sabía que era Ramones. Y bueno, después por la revista Pelo nos encontramos que había una columna de un tal Gamexane que escribía notas de punk rock contra el sistema, de babilónico, podríamos decir. Y con Fidel decíamos, ¿quién es este loco de Gamexane? Y bueno, fuimos a visitar. Y bueno, después Fidel armó Todos tus muertos con... Claro, vamos a aclarar que vos estás hablando de Fidel Nadal y Gamexan, que son los integrantes de Todos tus muertos. Vos y Fidel tienen como una infancia, adolescencia juntos. Sí, porque con Fidel hicimos la primaria en el provincia de Jujuy, de primero a séptimo grado, ahí en Almagro. Y me acuerdo que yo estaba en el A y él estaba en el B, y éramos archienemigos. Me acuerdo, había una pica pesada entre el A y el B, a tal punto que los partidos de softball terminaban en las piñas. Gresca, o sea, claro. Sí, terminaban mal. Y me acuerdo en segundo grado, inclusive, que se armó un partido de fútbol o algo pesado, y vino el grado B, que era pesado, porque venía Fidel con toda una patota importante, y recuerdo un episodio que no me quedó grabado en la retina, que nos corrieron con reglas, pero reglas grandes de madera, y cuando cerramos nos tuvimos que acuartelar en el segundo A, y llenaron de escupitajos y rompieron el... Era violento, eran violento. Bueno, y después, pero viste, en los caminos de la vida, después, bueno, bajamos un poco la enemistad, la amistad se volvió un poquito más de rivalidad, por ejemplo, con alguna chica o lo que fuere, pero bueno, después el destino, en el sexto grado, vino una nomenclatura, parece estatal, que unían a los grados,
Entonces al A lo juntaban con el B y el B con el A y hacían una mistura, y al final terminé, cuando llegué a anotarme a sexto grado, lo veo a Fidel el primer día de clase, que viene corriendo y dice, Sergito, Sergito, vamos a estar juntos. Y yo parece que no puse una cara de mucha alegría, pero bueno, al final, porque no éramos muy amigos, al contrario, habíamos sido enemistados por mucho tiempo. Y después, bueno, nos terminamos sentando en el mismo banco, se sentaban de a dos, y me vení, Sergito, sentate conmigo. Él siempre fue muy amigable, yo era medio agreta, o sigo haciendo. Entonces, bueno, nos hicimos súper amigos, me acuerdo, en esa época escuchábamos los Beatles, después se hizo Stone, y bueno, toda una historia. En primer año lo fuimos de viaje egresado juntos, en primer año después nos separamos del colegio, pero bueno, después él fundó Todos Tus Muertos, y terminamos conviviendo juntos en un departamento a los 17 años, más o menos por ahí, y él ya tocaba en Todos Tus Muertos, y como escuchábamos reggae desde los 14, 13 años, 15, entonces, y teníamos toda una discografía importante de reggae, y amábamos el reggae, y sigo amando el reggae, o sigo escuchando reggae en la actualidad, bueno, de ahí, y el hecho de convivir, ¿no? Con alguien, nos alquilamos un departamento juntos, y bueno, ahí él me invitó a hacer, me gustaban mucho los instrumentos de percusión, a compartir escenario en Cemento con él y con Gamexane, con Todos Tus Muertos. Y bueno, veníamos hablando de tu encuentro con el Rey década del 80, tu amistad con Fidel Nadal, de Todos Tus Muertos, pero antes de seguir con tu lado personal, cómo es que vos te metés en todo este mundo, me gustaría volver un casillero atrás y hablar de algunas cositas más que tienen que ver con el Rey y con la espiritualidad. Tenía algunas preguntas, por ejemplo, ¿hay alguna banda o conoces alguna banda que específicamente se dedique a letras de la espiritualidad? Sabemos que el reggae por ahí tiene varios tópicos, ¿no? Hay letras más combativas, políticas, hay también un género de amor, ¿no? O de letras románticas dedicados al amor, y por supuesto están las letras o la lírica que tiene que ver con la espiritualidad. Hay bandas que específicamente dentro del género del reggae se dediquen únicamente a hablar sobre tópicos espirituales. Bueno, el reggae es universal, entonces, así como en una orquesta, de repente a mí me puede gustar el trombón y a vos te puede gustar la trompeta, los gustos son relativos a cada persona, entonces yo creo que el reggae es universal en el sentido de que también tiene un mensaje espiritual, pero también tiene un mensaje paralelo de amor, de unidad, y bueno, de protesta, o de reclamo, o de justicia, todo al mismo tiempo. Entonces, las bandas de reggae, yo te puedo citar bandas que sí, por ejemplo, mencionan en sus letras la parte espiritual. Hay unas por ahí no hacen tanto énfasis, o alguna ninguna, pero algunas lo toman como algo comercial, porque la música puede dar dinero también, o ambas al mismo tiempo. Pero básicamente hay un género de reggae que se llama root, o el reggae root, el reggae raíz, que busca la raíz con lo divino y la raíz con, por ahí, la tierra prometida, y que tiene un mayor compromiso para que sí o sí no se deje de hablar de la espiritualidad. Depende de cada artista o de cada banda, pero sí hay bandas, por eso te digo que cuando te hablo de universales, que no te puedo definir una banda que única y exclusivamente hable. Claro. Si ya, por ejemplo, yo creo que Matisyahu, que creo que es fue un rabino, o es un rabino, claro, él no es rasta, él es hebreo. Claro, pero él por ahí tiene un redireccionamiento más unidireccionado a la espiritualidad. En el reggae root, la espiritualidad no la podés separar de la banda. Es decir, que en todos sus discos va a haber algo de espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de un diálogo o de una conexión con lo divino, con Dios, y de algo que hable sobre Yah, o
o hablo de un salmo, o hablo de algún relacionamiento del ser humano con Dios. Entonces, hay bandas como, por ejemplo, Bernie Spear, Culture en Inglaterra, que bueno, ya el cantante falleció, una banda que fue top 10 en Inglaterra y mundial de reggae, y muy buena con letras. Su segundo disco, por ejemplo, Balhead Bridge, habla mucho de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, Jah Love is a Symbol of Life en Zion Gate. Hay un tema que se llama Zion Gate, o la puerta al Zion, o a la tierra prometida, donde dice Jah Love is a Symbol of Life, el amor a Dios es un símbolo de vida. Jah Love is true, que el amor a Dios es una realidad, es una cosa sustancial, que es lo mismo que estudia el yoga. O sea, el yoga habla del bhakti, habla de los mantras, de nombrar los nombres de Dios. Y vos hablabas al un comienzo de mantra, pero si le damos un aspecto un poquito más amplio a la definición de un mantra, es poder el tema de pronunciar, escuchar, recitar o cantar un nombre de Dios, uno está pronunciando mantras. Un nombre de Dios es un mantra. Entonces, volviendo a las bandas, Bernie Spear, Culture, también Steel Pulse de Inglaterra, Gladiators de Trenchtown, el mismo pueblo que Jamaica, inclusive Bob Marley and the Wailers, Peter Tosh, Bunny Wailer, y así. Hay muchas bandas, Alpha Blondy en muchos temas también habla de la espiritualidad, y es interesante. Por ejemplo, nosotros que estudiamos el Bhagavad Gita como instructores de yoga o como practicantes de yoga, y el Bhagavad Gita es un libro madre del yoga, indiscutible, utilizado por muchas universidades en todo el mundo, un libro de revelación sagrado, así como lo es la Biblia y la Torá, por ejemplo, o el Corán. En la Biblia hay un mantra muy lindo que dice: Yad Karosias Nacías Yujosidas, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas y regales, todas las austeridades que realices, hazlos como una ofrenda a mí. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales, Dios o Krishna recomienda. Es Bhakti. Ahora, Prince Farai, un autor de Jamaica, que por ahí, no sé si leyó el Bhagavad Gita o no, y por ahí, sí, por ahí mucho la Biblia, pero canta en una canción que yo escuché a los 17 años, que me gustaba mucho cómo sonaba, pero después dije, uy, esto es el mantra del Bhagavad Gita. Dice: in your walking, in your driving, in your eating, and in your sleeping, you must remember ya ya. O sea, dice, mientras camines, in your walking, in your driving, mientras manejes o mientras te dirijas, in your eating, mientras comas, in your sleeping, mientras duermas, you must remember your God, dice en realidad. Dice your God y ya ya, tu Dios, no importa cuál. Pero interesante, eso es el concepto de Bhakti, del yoga. Yoga, ¿qué significa? Reconectarme con lo divino, con la divinidad, con Dios, con Adonai, con Yahvé, Jehová, Yah, Krishna, Rama. ¿Y qué dice este tema? Mientras camines, mientras duermas, mientras comas, mientras te dirijas a un lugar, debes recordar a Dios. Bueno, y una de las máximas que enuncia el Bhakti Yoga, así como el cristianismo tiene: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo, hay dos mandamientos sublimes que grandes maestros como Hridayananda, por ejemplo, o Jayapataka dicen, o Prabhupada, el consejero espiritual de Gandhi, dicen: todas las escrituras que existen en los Vedas, que son infinitas y muchísimas, se resumen a dos mandamientos. Siempre recuerda a Dios y nunca te lo olvides. Tal cual, tal cual. Ahí recién mencionabas, bueno, tanto en el Bhagavad Gita como también en la letra de este artista reggae, la importancia del alimento espiritual. Esto de cuando uno come, también hacer un yoga o hacer un link, un contacto con Dios. Tenemos en la cultura de los Vedas o en el Bhakti Yoga el concepto de prasadam, y tengo entendido que en el Rastafarismo o en la cultura del reggae está el concepto del vital food, ¿no? O la comida vital, por así decirlo. Sí, bueno, si estudiamos las letras o la vida de Marley, o Bob Marley, o de Peter Tosh, o de Bunny Wailer, o de muchos rastas, o cantantes famosos, famosísimos de reggae,
vemos que en sus vidas ellos adoptan una dieta vegetariana. Y el Bhagavad Gita recomienda la comida vegetariana. La mayor cantidad de la población de la India es vegetariana. De hecho, en Centroamérica, mucha gente es vegetariana y el plato, así como en Argentina, no sé ahora, pero cuando yo era chico era el churrasco con ensalada, no sé ahora cuál será, pero la carne, un bife con una ensalada. En Jamaica, mismo en Brasil, si uno no va muy lejos, el plato popular o común es arroz con feijón, o sea, arroz con poroto. Acá es otra cultura. O sea que ya el vegetarianismo en otras culturas que no sea la Argentina está un poquito más difundido. Hoy en día ya los médicos, aunque el médico inclusive coma carne, si tiene un paciente con ácido úrico, cáncer de colon, etcétera, 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 problemas de grasa en el corazón o arterias tapadas, le dice, por favor, no coma carne, o baje la cantidad de carne roja, porque, bueno, eso es algo científico, podemos hablar años sobre eso, pero volviendo al punto, hay muchos, si uno ve documentales de reggae de la televisión francesa, en Jamaica se estipula el Aital Baital, que es compartir alimentos vegetarianos entre el público, entre los recitales. Por eso en Mukunda, en la banda que yo participo de reggae, también teníamos como una consigna poder llevar a la gente un plato de alimento no violento. Y esto también es bueno para demitificar muchos conceptos erróneos, que a veces tenemos por mensaje subliminal o porque se nos enseñó así o porque lo vimos en la televisión así. Vemos que en la India dice, pero en la India consideran a la vaca sagrada, pero se mueren de hambre por no comerse a la vaca. Y esto es en realidad un mito, porque yo viajé. ¿Haribol? Haribol, Prabhu. ¿Se cortó? Sí, se cortó, pero bueno, sigamos. Parece que está todo bien. Acá sigue grabando todo. Bien, no, por ahí fue algo de la señal. Entonces, vemos de esa manera que el mito de no se comen a la vaca por considerarla sagrada, pero eso es un mito, porque también yo fui a muchísimas, donde pasan hambre, es donde las personas, los gobiernos, las llevaron a conglomerarse en una gran ciudad, a hacinarse, y donde tienen pocas posibilidades. Pero en las aldeas, que yo visité un montón de aldeas de la India, no vi gente muriéndose de hambre, vi gente con mucha opulencia con respecto a la comida, porque en la India se cultiva mucho arroz y hay muchos vegetales y muchas frutas tropicales. Y bueno, existe mendicidad y pobreza en las grandes ciudades, sí lo vi, pero también en las aldeas se vive de una manera muy, muy interesante, muy ecológica. Y bueno, por eso, ¿por qué no comen vacas? Por un montón de motivos, pero no por considerarla sagrada. ¿Y por qué la consideran sagrada? ¿O por qué no la matan? Todo eso no se difunde y es muy interesante. Por eso yo les voy a decir algo fuerte, y no quiero ofender ni tampoco sentirme mejor o inferior que otro prójimo, porque yo no soy ni mejor ni peor que nadie, pero les voy a transmitir literalmente una letra de Peter Tosh que habla sobre la alimentación. Peter Tosh también era vegetariano, y él decía en el tema Mystic Man, soy el hombre místico, en el disco de Crystal Ball, dice, yo no bebo su champán, no jalo su cocaína y no como sus hamburguesas, porque yo soy un hombre místico. Y no vamos a estar a decir qué es mejor o qué peor, pero eso es lo que el Rasta considera también como Babylon, como intoxicarse, como comer alimentos violentos, lo considera parte de Babylon, o del sistema opresor, o de un sistema que me quiere dañar espiritualmente, respetando obviamente todas las tradiciones o los gustos de comida. No vamos a decir que una comida es mejor a la otra o más rica que otra, eso depende de cada quien. No, pero bueno, sí hay una idea de alimento espiritual, tanto en el Bhakti Yoga como en el Rastafarismo. Inclusive en la Biblia, porque los nazarenos, si uno investiga, la alimentación de los nazarenos es una alimentación vegetariana basada en miel,
nueces, vegetales, y hay muchas partes de la Biblia que dice, quien mata, en Isaías 66:3, quien mata una vaca o un buey es como si matase un hombre. Así que no es solamente de la India o del yoga o de los rastas, es algo que muchas tradiciones religiosas recomiendan una alimentación no violenta, donde Claro, para alimentarme yo no tenga que lastimar a otra persona, está perfecto. otra entidad. Sí, 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 claro, son conceptos universales. San Quintanés, ahí mencionaste Mukunda, y ahora sí me gustaría meternos en tu vida como hombre de reggae y también como espiritualista. Recién nos hablabas de que tuviste una infancia, adolescencia con Fidel Nadal, que después fue a formar Todos Tus Muertos, pero vos por tu lado también armaste Mukunda, fundaste, me parece a mí, que es la única banda de reggae Hare Krishna de la República Argentina. No sé si de toda Latinoamérica, no sé si vos tenés contacto o nociones de otras bandas que sean como 100% del Bhakti Yoga en el género de reggae. Contanos un poquito cómo fue tu evolución como músico hasta llegar a Mukunda y la historia de Mukunda con todos los discos y con todo lo que han hecho. Bueno, sí, como cuando me fui a vivir con Fidel, me acuerdo que nosotros escuchábamos mucho reggae desde muy pequeños y yo sigo escuchando. Pero bueno, Fidel también, en una época nos dedicamos también al punk rock. Yo no me cerraba lo que me ofrecía el sistema y digo, bueno, me volví un punk en una época y dije, esto no me cuadra, o sea. Y luego con el tiempo empecé a interiorizarme sobre el yoga y uno de mis mejores amigos, también Sergio Arrastía, se vino a vivir con nosotros y él me propuso, como, ¿por qué no hacemos una banda de reggae? Si nosotros escuchamos reggae, pues digo, pero no somos músicos, Sergio. Bueno, Hay pero un pequeño detalle, un pequeño detalle. y bueno, sí, yo había tenido una muy buena profesora de música en la primaria con Fidel, que se llama la señorita Margarita, una eminencia que me enseñó, me hizo caminar los primeros pasos de música. Yo tenía una voz muy aguda, mezzo soprano, y yo era el orgullo de la profesora, me llevaba de gira en los colegios, tenía una voz muy aguda, más que algunas mujeres de mi. Pero bueno, en un momento y yo era el orgullo de la señorita Margarita, y era como me ponía a primer plano, íbamos a diferentes colegios y yo cantaba Alfonsina Storm, Mi Negro Espiritual, temas de Alemania, eso, tenía un repertorio muy interesante, universal de música, era una genia, para mí Margarita fue la primera que me hizo tener una devoción por la música, pero bueno, el problema que tuve es que en séptimo grado me desarrollé y Te cuando cambié la fui a hacer la voz. escala claro, cuando fui a hacer la escala en el pianito, a ver Sergio, vamos, y empecé, do, re, Cada vez más y grave. dice, ¿qué te pasa? ¿Estás afónico? Así como, le digo, no sé qué, yo le conté, me acuerdo de la señorita Margarita, se le cayó una lágrima, Empezó a y cancelar la bueno, gira. Martita empezó a cancelar la entonces gira. me mandaron a tercera voz con Fidel en el coro del colegio y ya no fui el estrella del agudo. Pero bueno, ahí, bueno, después con el tiempo, como te comento, vino Sergio, él había estado en un templo de la India viviendo, practicando yoga, y dijo, vamos a hacer un grupo y vamos a ponerle Mukunda, me dice. ¿Y qué significa Mukunda? Mukunda es un nombre de Yah, un nombre de Dios que significa el que nos va a dar la liberación de Babilón. Ah, qué bueno, le digo, dale, vamos. Entonces, lo único que teníamos era el nombre de la banda, no teníamos los músicos, nosotros no sabíamos música, él lo único que sabía era tocar un poco la bridanga, yo cantar un poco, y bueno, de ahí me acuerdo que después sacamos, yo tocaba en Todos Tus Muertos y teníamos a un músico de Todos Tus Muertos que era David Roklaski, quizás lo conociste, trabajaba en el CIDE Clarín como columnista y era tecladista y tocaba en Todos Tus Muertos. Entonces le dijimos, mira, ¿por qué no nos pones, vamos a hacer un Ya Picnic, que fue uno de los primeros recitales de reggae de la Argentina masivos? Que me acuerdo justo en ese disco de Steel Pulse, había un tema llamado Ya Picnic, el picnic con Dios, que a mí siempre me habían gustado los picnics, y digo, vamos a hacer un festival de reggae, y
vamos a congregar bandas y vamos a poner en un apartado en el CIE Clarín, que en esa época era como la Biblia de los recitales, y era una movida, la gente no sabía dónde ir porque todavía estaba terminando el proceso militar y todo, entonces uno en el CIE Clarín decía, bueno, vamos a ver tal banda o tal otra, el Paracultural ahí en San Telmo, y bueno, en un momento hicimos este festival de reggae, convocamos a los Cafres, que no habían grabado ningún disco, a la Zimbabue Reggae Band, que estaban por grabar el primer disco, y los Cafres no lo conocía nadie, pero ya eran buenos, y otras bandas, me acuerdo, y bueno, y Fidel, Sergio y yo organizamos el festival, yo fui a hablar con el intendente de la Manzana de las Luces, ahí en el centro, una persona que era del Partido Radical, y hice una propuesta para hacer un festival por La Paz, y me dijo, bueno, no hay problema, cobramos entrada, me acuerdo fueron 1000 personas un domingo a la tarde, éxito. Un mega sonido, tocaron los Cafres, todos al Obelisco y la Zimbabue Reggae Band, Bomboclat, hubo, ¿cómo se llama? Stands, capoeira, bueno, fue un festival al aire libre muy lindo, uno de los primeros que se hicieron así a nivel masivos de reggae en Argentina, y bueno, ahí pusimos que si alguno era músico y le gustaba formar parte de una banda, se contactara con nosotros en el CIE Clarín. Entonces nos llamó un chico de Billinghurst, de acá de San Martín, se llamaba Luis Alfa. Luis Alfa, entonces, de Resistencia Suburbana. El creador de Resistencia Suburbana. Y bueno, me invitó allá a Billinghurst, en un lugar muy humilde, y a mí me sorprendió el día que lo conocí porque me dice, yo soy baterista, y él tenía un atabaque brasilero con una pandereta y un bongó, y armó una batería con eso, que decía, bueno, y empezó a tocar un tema de Peter Tosh con eso tan simple, y yo dije, wow, qué buen baterista. Y digo, che, ¿no querés tocar una banda? Sí, vamos a hacer una banda. Y fue así que armamos Mukunda con Luis Alfa, después él creó Resistencia Suburbana en la batería, Sergio Arrastía tocaba las tablas, yo cantaba y tocaba percusión, y con otros músicos así, me acuerdo fue Alejandro Pribluda, después se sumó, que fue el creador de Satélite Kingston y Pinche Cabrón, y Java Tones, un gran músico un gran guitarrista de ska, y bueno, hicimos Mukunda, y bueno, después fuimos cambiando los músicos, vino Alejandro Valentino, el actual saxofonista, mi primo hermano Sebastián Rabazzini comenzó con trompeta y luego con trombón, ahora es un músico trombonista famoso de varias bandas, que grabó con Dancy Mood inclusive, y bueno, así fuimos mutando los músicos, pero con el tiempo fuimos pudiendo grabar 5 discos, uno de los cuales Vibración Mukunda en el año 2005, fue un éxito en todos los musimundos, se agotaron del país, y bueno, después lo grabamos en un estudio profesional, y luego el último disco que grabamos fue True Love, Amor Verdadero, que también con un elenco muy, muy lindo de músicos. Bueno, muy bueno. Sí, una gran trayectoria que ha tenido Mukunda. Y en paralelo, vos también ibas como avanzando en tu vida espiritual. Le cuento a la gente que está viendo, que por ahí no conoce, vos, Sanquitaneswara Prabhu, sos mi Batma Pradakshaka Guru. Sos la primera persona que me habló de conciencia de Krishna. No sé si te acordás, en una entrevista radial, le cuento a la gente que nosotros nos conocimos, yo tenía un programa de radio en ese momento, y Sanquitaneswara vino a la ciudad de Mar del Plata para tocar con su banda Mukunda, y yo tuve el honor de entrevistarlo, y fue la primera vez que alguien me habló de conciencia de Krishna en el ámbito radial al aire, o sea, en mi trabajo al aire. Así que, bueno, Sanquitaneswara Prabhu, después de tantos años, acá estamos, seguimos hablando de la espiritualidad juntos. Pero ¿cómo fue tu camino desde el punk, desde el reggae, hasta conciencia de Krishna o hasta el Bhakti Yoga? Bueno, yo creo que todos tenemos un destino, y yo siempre tuve una inclinación muy fuerte desde chico con la naturaleza. Yo me acuerdo, y vivía en Almagro, en un departamento,
Y cuando mis padres me decían, vamos a ir al campo, mi familia, mi tío y mi tía, los padres de mis primos hermanos Pablo y Sebastián, que después fueron miembros de Mucunda, y son como mis hermanos, yo soy hijo único, me decían, vamos a ir al campo, un campo de 300 hectáreas a 150 kilómetros, 104 kilómetros de la capital, en Lobos, y no había luz, eran unos... Y yo alucinaba, me quedaba, pero no dormía de la excitación. A mí, ver las luciérnagas, ver el cielo estrellado, tomar agua mineral, agua de pozo con la bomba, es para mí, y sigue siendo un dulce, una de las cosas que más gratificación me dan en la vida, el contacto con Satuaguna, con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama, con Bumi. Y bueno, entonces yo, en una época de la adolescencia, 13 a 14 años, me llegó mi primer libro de yoga, Hatha Yoga de Swami Shivananda, y me interesó mucho, me atrajo mucho, pero dije, como no era el momento todavía. Y después, a mí la carne nunca me satisfizo realmente, no era mi comida preferida, yo prefería las pastas o los vegetales. Mi abuela era una muy buena cocinera, mi madre también hace unas pastas alucinantes. Yo terminé después trabajando en un restaurante de alta cucina italiana, pero volviendo al tema, me acuerdo que este chico Sergio Arrastía, que era amigo mío de la secundaria o de la época de secundaria, desapareció en un momento y un día la mamá me dijo, mirá, parece que está usando drogas en una época de que yo lo dejé de ver y me dice, está en un lugar, anda a verlo, que no lo veo hace un tiempo. Bueno, él había usado drogas, después yo lo dejé de ver, no sé qué pasaba. Y bueno, la mamá me llamó, porque era muy amigo, habíamos vivido juntos, me dice, bueno, anotá, y me da una dirección. Y bueno, de ahí voy al lugar a verlo, a donde él estaba viviendo, y era un templo hindú, un templo de ISKCON. Y yo fui así, y cuando lo vi, digo, pobre, lo vi a encontrar tirado, todo drogado. Al contrario, lo vi todo rozagante, viste, así de brahmachari, estaba de naranja, como de monje, viviendo ahí. Digo, pero Sergio, estás bastante bien, le digo, te veo súper bien. Sí, me dice, yo no uso más drogas, me dice, de que vine acá, dejé de drogarme, estoy bárbaro, como súper rico, y acá es alucinante lo que estoy practicando. Y bueno, ahora viene el prasad, me dice, ¿qué? Sí, una comida que hacen y dan a la gente gratuita, y no traje plata, no, pero es gratis. Bueno, ¿qué perdemos, no? Y me acuerdo, vino Mabel, que ahora es Basanta Tilak, una señora que hace 40 años que hace el mismo servicio, con unos tupper, no eran tupper, eran unas ensaladeras naranjas en Andonaegui, y sabji. Me dieron una preparación de estofado de vegetales vegetariana, riquísimo, riquísimo. Y con especias y condimentos. Digo, pero Sergio, te veo súper bien. Y me acuerdo que yo cuando cuento esto se mueren de risa la gente, porque le llamé a la madre y le dije, cuando me iba, él estaba así como cocinero en la cocina chiquitita en la que va para las ofrendas, y me dice, me trajo un sachet de leche La Serenísima y me dice, toma para el camino. Y adentro tenía todos dulces, gulab jamun, rasagula, berfis, todas dulces riquísimos que se hacen en la India, muy ricos, confituras muy ricas en base a lácteo. Y me acuerdo que en el colectivo, cuando iba de vuelta a mi casa, cada bolita de esas que me comía era como un flash, como una entrada a un lugar que yo nunca había ido, la lengua me quedó así, y dije, bueno, la llamé a la madre y le digo, mire, su hijo está súper bien, es más, lo vi tan bien que yo lo voy a ir a visitar todos los domingos, le digo. Y bueno, así, por la comida, me empecé a visitar este centro de Bhakti Yoga, y bueno, iba todos los domingos por 7 años a comer, nada más que a comer. Y a visitar Fijo los a mis domingos. amigos. Fija, ¿qué iba a hacer? Me hablaban después, no, yo no me interesa nada, a mí traigan la comida. Confieso, sí, no tengo ningún resquemor. Y fue, bueno, después con el tiempo, ahí yo era medio anarquista,
Y cuando leí La ciencia de la autorrealización, de Srila Prabhupada, dije, esta es la persona más anarquista que conozco, no tranza con nadie. O sea, le dice las cosas como son. Y después yo tenía un trauma cuando era chico, porque cuando yo amaba mucho a mi abuelo, y mi abuelo en un momento falleció y yo tenía apenas 8 años y no tenía el concepto de lo que es una muerte, ¿viste? Un chico de 8 años no sabe, a veces ni adulto tenemos una noción de lo que realmente es la muerte. Entonces, en esa época se estipulaba ir a darle un beso al difunto, y bueno, medio me empujaron, lo vi a mi abuelo ahí, cuando le fui a dar un beso, realmente fue una situación muy desagradable, para mí fue o sea, estaba helado, yo me acordaba de mi abuelo tibio, con temperatura corporal, y cuando le besé la frente la tenía helada, y eso me crispó las tripas, y me hizo mal realmente. Fue una experiencia desagradable. Y después con eso me puse a pensar qué me iba a pasar a mí en el momento de la muerte. Digo, bueno, y me imaginaba. Y digo, bueno, Sergito se murió, viene el velorio, yo veía, estaba muerto ahí, pero veía lo que sucedía. Y, o sea, era una proyección. Yo me imaginaba, me ponía a pensar qué me iba a pasar después del momento de la muerte. Claro. Y me hacía la película. Bueno, me morí, estoy en el velatorio, y vienen los familiares, chao, Sergito, me besan, pi. Se terminó el velorio, ¿qué pasa? Cajoncito, ¡pum! Digo, ¿y qué voy a ver? ¿Todo negro? ¿Así se termina todo? La eternidad viendo negro y pudriéndome. Y me ponía a llorar, me daba un sentimiento de desesperación, de angustia. De angustia, de trauma, de decir, no quiero que esto termine así, no puede la vida terminar así, es nefasto. Por eso en muchas culturas es un tabú hablar de la muerte. No, la muerte, pará, no seas yeta, qué mala onda, pará de hablar de eso. Y en la India se vive hablando de la muerte y se vive preparando a uno para la muerte, que es nuestro examen final. Exacto. Y la muerte no es nada más que cambiarse la ropa, después nos enteramos. Y el alma es eterna, y el Bhagavad Gita, y empecé a estudiar, a analizar, y dije, pucha, no es que se acaba todo acá. Continúa, me voy a ir a otro lugar, pero no es que todo negro y se acabó todo. El cuerpo es un vehículo, se va a romper el vehículo y voy a tener que cambiar el vehículo, pero el conductor no muere. Y eso me llenó de felicidad. Digo, no se acabó acá. Y bueno, ahí me puse a investigar. Y bueno, después al final me hice varios viajes a la India y me puse a leer y me puse a analizar toda esta filosofía del yoga. Me parece alucinante, me parece realmente... Después, en la actualidad estoy haciendo estudio de religiones comparadas y veo la eterna conexión y comunidad que hay, comunión con otras culturas, como la Biblia, como la Torá, como el taoísmo, prácticas. Si uno ve lo que hace un taoísta durante el día, es prácticamente lo que se hace en los templos de la India, casi no hay diferencia en cuanto a los rituales. Los judíos antes de comer se lavan las manos, hacen una ablución. En el Shabbat se canta a Dios, y los cristianos en los salmos glorifican a Dios y hablan de Dios también. Así que bueno, mi vida espiritual o mi conexión con lo espiritual fue de niño, pero el yoga y el Vaishnavismo en la actualidad, Srila Prabhupada, después me terminé tomando una iniciación espiritual en el Bhakti Yoga en los años 90, con mi maestro espiritual Jayapataka Swami, a quien le debo mi vida espiritual, y mi abuelo espiritual Srila Prabhupada. Digno de que todos puedan estudiar su bibliografía. Él ya dejó el cuerpo en los 70, pero Srila Prabhupada fue un héroe, así como fue un héroe Nelson Mandela y muchos otros, Abraham Lincoln, personas que podían haber quedado tranquilos en su casita, con comodidad, pero dijeron, no, acá la gente está sufriendo, tenemos que ir a transmitir este conocimiento, como hizo Mandela. Mis hermanos están sufriendo por la opresión, por considerarlos perros o animales, esto no es justo, y él dio su vida, terminó siendo el presidente de Sudáfrica, y Prabhupada, Abhay Chanavindan Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada, con 70 años viajó de la India en un barco
con muy poco dinero a traer este conocimiento a esta parte del mundo, y lo que él desarrolló en 10 años fue realmente hercúleo y místico y digno de nuestro agradecimiento. Muy bien, San Quintanillo. Ahora vamos a ir cerrando. Me gustaría saber un poquito sobre tu actualidad. Sé que estás trabajando como instructor de yoga, tenés un profesorado online y también la actualidad de Mukunda, para que la gente sepa dónde te pueden ubicar, quizás en las redes, algún contacto. Contanos qué estás haciendo y de qué forma podemos ubicarte. Bueno, sí, gracias. Sí, en la actualidad yo hice varios trabajos con la Embajada de la India, con diferentes embajadores. Tuve la oportunidad de viajar a India en 5 oportunidades, aprender mucho, hacer estudios, graduarme como Bhakti Shastri por la Mayapur Academy hace muchos años, y mi vida ahora la aboco primero a seguir, porque un instructor de yoga jamás deja de aprender, como un médico, supongo. Siempre vamos a estar estudiando, siempre vamos a ser practicantes, pero al mismo tiempo hemos hecho trabajos con las diferentes embajadas por el Festival de Ratha Yatra, y en la actualidad, bueno, desde hace más de casi 10 años, bueno, con Bhakti Yoga ya hace 35, bueno, del año 88 que estoy practicando. Eh, y bueno, también hice estudios como Hatha Yoga, como instructor de Hatha Yoga, y en la actualidad sí, me dedico a la difusión del Hatha Yoga en una forma integral, justamente en colegiales, en el Templo de ISKCON. Estoy alquilando un salón para dar clases de yoga integral para todas las edades, Hatha Yoga. Tengo una instructora, estamos dando un instructorado de Yoga Nidra online, ahora también estamos dando clases de Hatha Yoga, de rehabilitación, de Yoga Nidra para capacitar nuevos instructores. Y bueno, también trabajando con la Embajada de la India en todos estos temas de difundir una cultura y una heritage, como decimos, una herencia espiritual y de prácticas para todo el mundo, no importa qué credo tengamos. El yoga es algo universal, algo que puede ayudar en nuestras vidas mucho. Y bueno, con respecto a la música, nuestro baterista desgraciadamente tuvo un problema de salud por una mala praxis. Kuntiboya Das tuvo una parálisis por una hernia de disco de cola de caballo, ahora está en rehabilitación, y me comunico, ayer hablé con él, por suerte no quedó con serios problemas de sí, motrices. Claro. Sí, motrices, pero bueno, él ya está manejando con algunas dificultades, está caminando, pero bueno, eso nos puso una pausa también en la banda. Lo estamos esperando a que él rehabilite, así que en este momento tenemos un proyecto de un 5º disco, pero bueno, ahora estamos esperando que Kunti se nos rehabilite y de alguna manera juntar fuerzas para poder seguir juntándonos. Bueno, esto de la pandemia tampoco ayuda, claro, no se puede ensayar, así que bueno, estamos esperando que todo esto pase. Pero bueno, te agradezco la oportunidad de contar un poquito nuestras experiencias. La música es un alimento del alma, el reggae es una música de paz, de unidad, de amor a Dios, y es lindo poder compartirla, porque hoy en día es algo trascendental también, porque el reggae como que no pasa de moda. Vemos que empezó en los 60, pero hoy en día no es que pasó de moda, hay grandes bandas todavía tocando, y bueno, hay una unidad muy linda entre la India, Jamaica, Jerusalén, la cultura oriental, la occidental. Es lindo buscar los puntos en común, así que te agradezco la oportunidad para contar un poco las experiencias de vida que cada uno tenemos, que de esto nos enriquecemos mutuamente. Y bueno, gracias por acordarme que nos habíamos encontrado por primera vez en una entrevista radial. En una radio, hablando de Mukunda, justamente. Así que no recordaba todos los detalles, y bueno, hoy en día terminamos los dos en un rubro similar, practicando yoga y compartiéndolo con los demás, así que eso me pone muy feliz también. Muchas gracias, Santos. Gracias por la entrevista. Y bueno, para toda la gente, si buscan Mukunda Reggae en las redes, van a encontrar la banda de San Quintaneshwara, así que van a encontrar este contacto entre el mundo del reggae y el mundo del Bhakti Yoga. Muchas gracias a todos. También
También, ¿Cómo? Sí, perdón, Arjuna, también para los que quieran hacer prácticas de yoga sí. o interesarse un poquito tenemos un sitio de Yoga Kanai, se escribe con I latina al final, o Kanai, sí, Yoga Kanai en Facebook y en Instagram, yoga-kanai, para todos los interesados en Hatha Yoga o Yoga Nidra o Bhakti Yoga inclusive, estamos haciendo un estudio y unas prácticas muy lindas, así que los que quieran interiorizarse en forma gratuita no se pueden conectar con nosotros. Perfecto. Gracias, Santo. Un abrazo grande. Gracias, Arjuna, Hare Krishna. Alfredo, mi querido amigo. Muchas Namaste, gracias un por saludo todo. a todos. Mucha Cuídense. paz a Hasta el todos. jueves que viene. Hare Krishna.